Entiéndeme, no soy como un mundo ordinario. Tengo mi locura, vivo en otra dimensión y no tengo tiempo para cosas que no tienen alma. Charles Bukowski. Radioficción por las noches. Sí, me quedé pensando en el término que vos dijiste que era avasalladoramente. Avasalladoramente. Una situación avasallante. Es un adverbio, Claro. Sí, creado desde la palabra avasallar, desde el verbo avasallar. Claro, un adverbio Bueno, creado sí. desde un verbo. Verbo. hasta El adverbio inclusive, se crea de un verbo, sí. hasta inclusive como adjetivo. Claro, Muy porque avasallado. y avasallante. Que va por encima, que avasalla, que lo supera Sí, de una forma, sí. como una ola Sí, supera sí, como un tsunami que se te viene. Claro, es Es muy loco, hay un montón de avasallador. palabras que no están en el diccionario, que la RAE como que no los reconoce, pero existen, porque existen en el habla cotidiana. Sí, pero la Real Academia es muy poco elástica. No es como, a ver, por ejemplo, en inglés no existe una academia real que te diga esto es así y no se puede modificar. Ellos consideran que el lenguaje, como es algo vivo y algo que se puede ir modificando a través del tiempo y del uso, o sea, se considera que es correcto si en el uso cotidiano la gente le da determinada acepción y se utiliza de esa manera. Entonces, forma parte del lenguaje. Ahora es re loco que haya como un organismo Que te regule y que no te permita que regule determinadas... algo vivo como es el lenguaje, claro, que encima por es eso. mucho más como... Por eso digo que la Real Academia Española tiene eso, o sea que pasa muchísimo tiempo para que acepte determinadas cosas. Lo que sí hacen es castellanizar vocabulario, por ejemplo, que viene de otra lengua, por Sí. ejemplo, del inglés. ¿Por qué te sonó mal esto de que exista un organismo que regule la lengua, bla, bla, bla? Porque el lenguaje es como en sí mismo como un organismo viviente, ¿no? Es como, aunque no tenga vida, tiene vida. El Sí, lenguaje sí. tiene vida en nosotros, en las personas. Sí. De hecho, tiene una vida y va como evolucionando esto del lenguaje, como que nos trasciende a las personas, nosotros lo utilizamos, le damos vida. Oh, qué fuerte esto, ¿no? O sea, es como si, yo me imagino como un dragón así chino, que el lenguaje, entonces nosotros alimentando ese dragón a través Sí. del hablar, ¿no? Sí. Y digo, ay, como un organismo, un ¿Vos sentiste como una falta de libertad? ¿Te sentiste como, Claro, porque sentís como que condicionada? la palabra organismo y que regula ya te da, me hace como que te están tratando de controlar una diarrea. sí que lo hacen. Claro. El Sí que lo regular hacen. era uno Claro. que te regulaba. Pero y sí que lo hacen. Pero por eso digo, porque ¿Qué es lo considera correcto y qué es lo incorrecto? correcto y lo que es incorrecto. Porque si no se pierde la riqueza del lenguaje. Cuando mi padre se arruinó con la farmacia de Tacuarembó, la familia pasó casi sin transición de la vida confortable a la casi miseria. Fuimos a dar a una casucha con techo de zinc en los alrededores de Colón. Si malamente nos manteníamos era gracias a que mi madre iba pignorando uno tras otro los regalos de su boda. Un juego de té de porcelana Misen, una jarra de plata y cristal, una lámpara de galé. Solo con esta venta sobrevivimos un semestre, etc. Mi padre no podía trabajar en ninguna parte, al menos legalmente.
porque la implacable liga comercial había embargado de antemano todos sus posibles haberes en nombre de una retahíla de acreedores. Lo más que conseguía, gracias a la buena voluntad de algún viejo amigo o camarada de estudios, eran changas clandestinas. Me consta que trabajó en distintas épocas como boletero eventual de un cine de barrio y también que gastó zapatos haciendo una suplencia de visitador médico. Varios años después consiguió un puesto como químico en el laboratorio de una repartición pública. Allí el sueldo era, por fin, inembargable, pero en aquel entonces ese logro estaba todavía muy lejos. Y en el ambiente familiar había siempre tensiones y rabias contenidas. Y cuando a la noche sacaba las cuentas mi padre, daba de pronto un puñetazo de impotencia sobre la mesa y el hule a cuadros verdes y blancos quedaba durante unos minutos marcados por el castigo. Mientras tuvimos radio, mi madre se quedaba en un rincón escuchando el episodio del día, pero cuando también hubo que vender la antigua Philips de 2 piezas, simplemente callaba y se ponía a hojear revistas viejas, deteniéndose solo en los avisos. Recuerdo esta escena porque así estábamos distribuidos, casi como en el cierre de un capítulo de D'Amicis, cuando en la puerta de la cocina sonaron golpes de miedo. Mi padre, más pálido que de costumbre, se levantó y fue a abrir. Nunca olvidaré el aspecto del vecino, Saverio Tarchetti, que apareció en el marco de la puerta con una impresionante herida en el hombro y otra más leve en una mano. Un hermano mayor, Dino, lo sujetaba de un brazo y le pidió a mi padre que los acompañara hasta el médico más cercano, cuya casa quedaba a unas 5 cuadras en el camino Garzón. Antes hubo que hacerle al herido una cura elemental, sumarísima, y mi madre no vaciló en rasgar una de nuestras únicas 3 sábanas a fin de que mi padre pudiera hacer un precario vendaje. Por allí no había teléfono público ni privado para llamar a la asistencia. El teléfono más próximo, dijo Dino, quedaba más lejos aún que la casa del médico. Era medianoche. Días después supimos con detalles qué había pasado. Los Tarchetti eran una laboriosa familia italiana, magnífica gente, generosa y alegre durante casi todo el año, pero inusualmente agresiva en Navidad, Año Nuevo y en los cumpleaños familiares. Solo en tales celebraciones tomaban vino en abundancia y el resultado era siempre lamentable. En un cumpleaños anterior, el ahora herido había rociado el exterior de la vivienda con abundante nafta y seguramente la habría incendiado, pero en el instante en que iba a arrojar un fósforo encendido, unos vecinos a quienes la tradición familiar había vuelto vigilantes se le echaron encima hasta reducirlo. En la pasada Navidad, Ruggero, otro de los 5 hermanos, había saltado, con las botas puestas, sobre el vientre de un fratello, Paolo, que estuvo varias semanas orinando sangre. Un 5.º hermano, Giorgio, el menor, que en la ocasión era el dueño del cumpleaños, le había asestado esta vez 2 puñaladas a nuestro huésped de medianoche. Cuando al fin mi padre se dispuso a salir con Dino y Saverio, mi madre dijo que ella por nada del mundo se iba a quedar sola, de modo que me tomó de la mano y así emprendimos la marcha. Mis 7 años recién cumplidos iban temblando, pero no de frío. La noche era cálida y serena, y la luna hacía más blancos los trozos de sábana que iban poco a poco tiñéndose de sangre a la altura del hombro y la mano del herido.
Este no decía palabra, ni siquiera se quejaba, como si concentrara todas las energías que le quedaban en dar un paso tras otro, flanqueado y ayudado por Dino y por mi padre. Mi madre y yo éramos la retaguardia, formando una comitiva casi fantasmal. Yo me aferraba a la mano materna, con la vista fija en aquellas manchas de sangre que crecían, oscureciendo la pálida contribución de la luna. Después de una eternidad, el paso del herido era cada vez más lento y vacilante, llegamos a casa del médico, pero ahí todo estaba cerrado y oscuro. Dino empezó entonces a aporrear la puerta y a gritar una y otra vez: «¡Dottore Acosta! ¡Dottore Acosta!». Pasó una segunda eternidad antes de que il dottore Acosta abriera cautelosamente un postigo y asomara su personal modorra. Rápidamente se despejó, sin embargo, no bien le echó un vistazo a nuestro miserable quinteto. Nos abrió la puerta y entramos todos. Afortunadamente hacía 10 días que el doctor tenía teléfono, así que en una breve secuencia tartamuda le indicó a mi padre que pidiera una ambulancia mientras él atendía al derrengado Saverio, que a esta altura había optado por desmayarse. Estuvimos allí una tercera eternidad hasta que por fin se hizo presente la ambulancia y se llevó a Saverio, a Dino y al médico. Mis padres y yo emprendimos el regreso, más bien cabizbajos, y recuerdo que el viejo respiró profundamente y dijo: «Siempre hay alguien que está peor que uno». Y enseguida agregó: «Pero eso tampoco arregla las cosas». Luego me tomó de la mano y pasó el otro brazo sobre el hombro de mamá, y no sé si a ella se le aguaron los ojos o es que así me parecía a través de mis lágrimas. Y bien, esta imagen última, con los tres caminando, enlazados y tristes bajo la luna solidaria, es en verdad el recuerdo más entrañable que conservo de mi infancia, que no fue lo que se dice un paraíso. Me olvidaba. Saverio se salvó. En el siguiente año nuevo, el segundo de los hermanos empujó al cuarto desde la azotea y el salto terminó en doble fractura de la pierna derecha. Pero nosotros ya no estábamos allí. Y quizá para esa época ya había teléfono. Radioficción por las noches. Esas son palabras que uno lee. ¿Y ustedes? ¿Y cuál es la riqueza del lenguaje? El lenguaje también es interesante que se vaya enriqueciendo a medida que se va hablando. Por eso es un organismo vivo. ¿Vos sentís que hay límites, que te limita? Yo me siento limitada porque de repente... ¿Y vos podés concebir la libertad sin límites? Esto es algo que estás construyendo, que a lo que querés llegar, o sea... No, lo estoy diciendo con palabras aceptadas por vos y por ella. Seguro tiene que haber límites, pero estoy diciendo que no se pueden inventar palabras. Hoy me levanto e invento una palabra. Sí, de hecho pasa. Sí, pero hay autores ser que han inventado palabras como Cortázar. No, pero los vocablos surgen del pueblo. Pero surgen de una necesidad, no de que alguien se levante así y voy a crear. No, surgen en el uso cotidiano por una necesidad. Yo quería decir algo de tu forma de hablar. Estabas hablando avasalladoramente, entonces dije, ¿existe ese adverbio? O sea, ¿existe esa forma
pero necesitaba describir la forma en la que estabas expresándote, entonces necesitaba usarlo, y para mí era avasallante o avasalladora. Yo recuerdo, lo hemos comentado en algún momento, la película La Guerra del Fuego. Sí. No sé si la única película o una de las pocas películas en la historia de la cinematografía mundial en la cual no aparece alguien diciendo una sola palabra. Sí, es todo imágenes. Son todas imágenes, pero con sonido y con expresiones muy primitivas, de personas primitivas, pero de personas que sentían. Y sin embargo, el sentimiento se podía ver claramente sin las palabras. También lo tenés en la película El baile, Exactamente. que no hay palabras. Antes de poder expresarnos cuando somos bebés, cuando somos chiquitos, bueno, lo que se ve en los niños es que sentimos, que está la emocionalidad primero. Por eso es que la emoción en sí misma comunica, creo, porque es algo súper primario que todos podemos leer, pero la comunicación es necesaria. Por eso las palabras, o sea, ¿Para qué? para poder ser más exactos en lo que necesitamos, en lo que queremos, ¿o no? Es porque sabés que ya estás inmerso en una sociedad que se maneja de esa manera, me parece. Digo, ¿cómo Con parece el lenguaje. ¿Cómo parece una película como esta que describe en la cual no hay palabras, pero sí hay expresiones y hay personas que se emocionan y que sienten, etcétera? Existe y debe ser particular o es particular por su forma, que es completamente diferente a la que estamos acostumbrados ahora. El único hijo del anciano visir no demostraba haber heredado la sabiduría del padre. Con la muerte de éste, sin embargo, heredó toda su fortuna. Pronto se esforzó en derrocharla. Nuevos palacios, nuevos elefantes, nuevos ropajes suntuosos, nuevas joyas, nuevas babuchas bordadas. Se hizo imperioso tener un nuevo turbante. Se llamó a los comerciantes de tejidos que pusieron a sus pies damascos, terciopelos y brocados, llenando de colores y brillos los mármoles del salón, sin que nada satisficiese al exigente joven. Al final, entre tantas telas, escogió una pieza de delicada seda color de paja, entretejida de hilos de oro, y, para sorpresa de cuantos le rodeaban, exigió que toda ella se utilizase en la confección de un turbante. Tendría que ser el mayor jamás visto en aquellos parajes. Enrollar, enrollar, enrollar. Después de muchas vueltas, el joven se vio coronado por las blandas espirales que, superpuestas unas a otras, avanzaban más allá de su cabeza, sombreándole el rostro y los hombros. Un turbante amplio como una sombrilla, rematado a la altura de la frente por una esmeralda del tamaño de un huevo y un discreto penacho. Ahora el hijo del visir podía de modo digno pensar en otras maneras de adornar su vida y su persona. Se hallaba justamente sentado en un banco del jardín, absorto en esas meditaciones, en una mañana casi veraniega, cuando una cigüeña, que llegaba cansada de la larga migración, vio en aquella extraña especie de nido la posibilidad de instalarse de inmediato. Con un último batir de alas, se posó exactamente en medio del turbante, erizó sus plumas para espantar el polvo del viaje, dobló sus largas patas, se acomodó y cerrando sus pálidos párpados,
se quedó dormida. Paralizado por la sorpresa, el hijo del visir se preguntaba qué hacer. Espantar un animal tan bienhechor era impensable. No se expulsa la buena suerte que nos elige. Compartir con ella el turbante parecía imposible. Pero, de momento, no había otra solución a la vista. No sería por mucho tiempo, pensó el joven. Cuando la cigüeña se despertase, buscaría con seguridad un acomodo más conveniente, una buena chimenea, el alero de un tejado, un árbol. Inmóvil, el hijo del visir esperó. Pero si él había pensado con su cabeza, otra era la cabeza de la cigüeña. Al despertarse el ave muchas horas después y mirar a su alrededor, le pareció evidente que fuese donde fuese jamás conseguiría hacer con su duro pico y ramitas secas un nido tan acogedor como aquel. Nunca un contacto tan suave había acariciado sus plumas, e incluso el leve perfume que el turbante emanaba la envolvía como una caricia. Recogiendo en ondas de puro placer su largo cuello, la cigüeña se reacomodó. Al principio en palacio y luego en la ciudad surgieron los comentarios. Elegido por una cigüeña, el hijo del visir ya no parecía tan mundano. Aquella elección debía estar motivada por cualidades ocultas, y en realidad el joven, andando pausadamente para mantener en equilibrio tanto peso, adquiría un porte más severo. Una cierta dignidad parecía transmitirse a sus gestos. Ni siquiera se interesaba por las fiestas. ¿Cómo podría entregarse a bailes o a bromear con los amigos cargado con aquella constante presencia alada? Por primera vez consciente de su propia cabeza, el hijo del visir le descubría otros usos. Sin poder montar a caballo, sin participar en torneos ni cacerías, dejaba expandirse sus pensamientos. Reflexionaba, y los criados se sorprendían al verlo ocupado en lecturas. Después, un día, de repente, un estremecimiento en lo alto, un tirón seco. La cigüeña había arrancado con el pico la bella esmeralda que remataba el turbante. En vano el hijo del visir estiraba el brazo palpando. La cigüeña la tenía debajo de sí, junto a sus propios huevos, y rechazaba a picotazos cualquier tentativa de invasión. Caído el penacho, perdida estaba toda elegancia. En el palacio, sin embargo, la ausencia de la esmeralda se interpretó como un gesto de modestia y fue muy alabada. Pasó una semana. Otras llegaron atraídas por aquella. ¿Cuánto tardan en salir del huevo los pollitos de cigüeña?, preguntó el hijo del visir. Ahora permanecía casi inmóvil, como el primer día, no fuese que un movimiento en falso malograra todo el esfuerzo de vida que se desarrollaba sobre su cabeza. Y parado meditaba, sintiéndose parte de aquel milagro. Su espera tuvo fin a su debido tiempo, cuando los polluelos nacieron anunciados por un piar estridente. A lo largo del verano acompañó los cambios de aquel piar. Las llamadas se hacían cada vez más claras y más fuertes, mientras minúsculas plumas cenicientas caían de lo alto al ir emplumándose los polluelos. No duró menos que los otros aquel verano, pero el hijo del visir se sorprendió el día en que una mayor agitación en el turbante, seguida de un gran batir de alas, anunció la partida.
la cigüeña y sus hijos se preparaban para la migración. El otoño había llegado. Desde abajo, el hijo del visir vio las grandes aves blancas que salían volando de su cabeza como si saliesen de sus pensamientos, reuniéndose en la distancia con otras de su especie. Hasta de lejos se distinguía entre todas una joven cigüeña verde. Se dice que año tras año las cigüeñas vuelven al mismo nido. Tal vez pensando en eso, el joven hijo del visir detuvo el gesto con el que se preparaba a deshacer las espirales de su turbante tirando del extremo de la larga seda. Con extrema delicadeza, se quitó el turbante entero de la cabeza y ordenó que, así como estaba, fuese depositado en el tejado más alto del palacio. Radioficción por las noches. Lo que yo no entiendo es si para las cosas fundamentales no se necesitan palabras, Ajá. No. ¿para qué se necesitan las palabras? Sí, para llegar a acuerdos para mí. A ver, ¿cómo es eso? Y conoces a alguien que te gusta mucho, etcétera. Se besan, lo besas, te besa o lo que sea. Y después necesariamente introducimos palabras para llegar a acuerdos con el otro. Para expresar lo que sentimos, pero sobre todo para mí para los acuerdos. ¿Y ahora qué somos? Porque Típico. necesitamos ponerle una, no me sale la palabra en castellano, una etiqueta a todo, o sea, rotularlo a eso. Necesitas rotular algo. Somos esto, porque es lo que socialmente se espera. Tal vez, en el caso que vos... Y si estás vemos dando. algo, si yo veo algo que a mí me emociona, Sí. A veces uno dice, me quedé sin palabras. bien, pero Frente si a yo la quiero emoción. y si yo quiero comunicar, si me quedo sin palabras es porque seguramente me llegó súper profundo. Claro. Y si yo se lo quiero contar a él, Y se lo vas a contar de una manera que no es lo mismo que lo sentiste. O sea, seguramente, porque bueno, pero para la eso están las palabra palabras. trata de representar un sentimiento, pero nunca va a ser lo que sentiste, porque es una representación, Y no nada más. solo un sentimiento, es todo lo que vemos alrededor. Si yo salgo al jardín y veo un ave que me conmueve por cómo canta o por los colores que tiene o... Venís y lo contás, vi un ave hermosa, tenía tal color, tal otro, y uno va a armar una imagen, que es lo que pasa cuando uno cuenta un cuento. Nuestra palabra hace que el que lo está escuchando armes la imagen, pero esa imagen Así como el teatro, la arma cada uno en forma individual. así como el Son teatro distintas y múltiples imágenes. dicen que nació cuando una persona quería contar cómo había Casado a un animal. Sí, entonces Es muy fuerte esto de la sí, representación. yo lo veo así, como que uno representa con la palabra un sentimiento, pero igual nunca va a ser ese sentimiento, porque creo que no hay palabras, ni aún la de los poetas, ni de los escritores, que lleguen a ser tan precisas como para representar eso que se siente. Lo que se siente siempre es mucho más fuerte. Me hicieron acordar a las pinturas rupestres. Claro, es una ¿No? aproximación. Ahí La está. pintura rupestre que nosotros creemos que ellos ven, o sea, una teoría es que los tipos salían a cazar, habían tenido su día de cacería, llegaban súper cansados después de descansar no sé qué onda, y se ponían a pintar las paredes. Pero Hay otra teoría que dicen que ellos antes de salir a cazar pintaban en esa pared lo que iba a suceder, o sea que ellos le daban, creaban eso que iba a acontecer después fuera en la pared para
adueñarse, ¿no? O para crear en sí mismo. Es un acto creativo que los aseguraba, algo así. Sí, también hay otra que dice que eran las mujeres las que pintaban esos relatos de los hombres. Como la repetición de un mantra. Claro, exacto. Por costumbre subí en el penúltimo vagón. Vi un compartimento vacío y me instalé allí. El tren se puso en movimiento. Bastante más tarde vi a todos esos pasajeros que desfilaban ante mis ojos. Los miré con extrañeza, pues el tren no se había detenido ni una sola vez tras haber salido de la ciudad. Todos ellos abrían la puerta corrediza de mi compartimento, entraban, me examinaban y preguntaban seriamente si había lugar, si yo les permitía. Todos ellos a la postre se disculpaban y desaparecían por el pasillo luego de murmurar que preferían el último vagón, puesto que allí debía de haber lugar. Alrededor de las 2 de la mañana yo también fui al último vagón. El tren no se había detenido ni una sola vez, de eso no tengo dudas. Todos los compartimentos estaban vacíos, sin embargo todos, excepto el último vagón. Pero los viajeros que encontré no eran los que había visto antes. No se les parecían en nada. Entré en aquel compartimento, me pidieron que por favor volviera a cerrar la puerta. Casi en el acto, el calor ascendió, denso como una bruma salida de algún pantano, hasta diluirse con el humo de los cigarrillos, dando la impresión de volverse aún más espeso. Murmuré que hacía calor. ¿Cómo dice?, inquirió un vecino. Dije que no había dicho nada. El hombre retrocedió, herido en su orgullo, al constatar que yo no deseaba entablar conversación. Se encogió de hombros, desplegó un periódico y con el gesto de quien es responsable de todo lo ocurrido en la jornada, se abocó a leer las noticias. A mi lado, una obesa empleada doméstica partía nueces y más nueces. Un niñito preguntaba continuamente por qué, mientras enumeraba una serie de cosas insignificantes. Una madre terminaba de componer una amplia sinfonía de lana roja con listones verdes. Un padre recomenzaba unas cuentas. Los rostros, todos los rostros me parecieron hundidos en asombrosas máscaras de payaso, comparables a un maquillaje cruel, rasgos cubiertos de harina, sangre y cera, más otros ingredientes desconocidos. Las cosas parecían vivir a toda prisa sus últimos instantes. Esperaba verlas explotar, incapaces de contener lo descabellado que germinaba en ellas. Cada gesto me llegaba como exacerbado, todo era espera y sobreentendidos. Cualquier cosa podía ocurrir de un momento a otro. Yo estaba convencido de ello. De pronto, sin aviso y sin causa, esos rostros y la velocidad del tren, ese paisaje y esos compartimentos, la vida y los actos normales, todo aquello explotaría de risa, estallaría en un único chorro invisible y, entre tanto, yo escuchaba y observaba, incapaz de reaccionar o de anticiparme a los hechos. El hombre del periódico escupió una colilla y encendió otro cigarrillo, preguntando si el humo nos molestaba. La madre respondió que el humo era bueno para el tejido. La doméstica rompió otra nuez sin decir nada de nada. El padre, a su turno, adujo que el hombre está hecho de humo. El niño exigió saber qué era el humo. En cuanto a mí, no abrí la boca. Un inspector ingresó en el compartimento con una máquina nueva que parecía hacerlo muy feliz.
Perforó los boletos con la seriedad de esos adultos recién salidos de la niñez y caídos sin transición en la absoluta senilidad. La mujer le preguntó si el tren arribaría antes del amanecer y el inspector, en forma bastante esquiva, repuso que así lo esperaba. El hombre del periódico había pasado las páginas para ver la otra cara de las noticias. La madre se puso a contar los puntos de su tejido mientras el padre proseguía con sus cálculos y el niño se contaba los dedos. Durante algunos minutos todo no fue más que una gigantesca adición. Aparté la mirada y dejé que mi frente diera contra el vidrio. Luego, de manera algo brusca, como si alguien me atacara, volví a voltear la cabeza. Nunca había sentido con tal fuerza la presencia de otros. Del paisaje no se veía absolutamente nada. Si no hubiera sido por los sacudones, habría asegurado que el tren estaba encerrado en la caja de terciopelo de algún objeto aún mayor, encerrado a su vez en una completa inmovilidad. A todo esto se sumaba un detalle: los hombres. Allí estaban, sangrantes, en carne viva y con gusanos, pero aún respiraban. En cuanto a sus rostros, tenían todos el aspecto de estar al filo de reventar bajo el efecto de cierta congestión. Y sin embargo, parecían ligeramente enflaquecidos, como chupados por una luz cuyo brillo me pareció de pronto especialmente pálido. El hombre del periódico cayó súbitamente dormido, con las manos sobre los horrendos detalles de una noticia policial. El padre había dado por fin con la solución a sus cómputos y en su mirada había el asombro de quien consiguió descubrir cómo entrar en la cuarta dimensión. La tejedora prolongaba el combate entre sus agujas. La derecha aventajaba indudablemente a la otra y el tejido se inflaba de colores tan agresivos que parecía capaz de crecer y trascender las medidas previsibles hasta elevarse bien alto como una gigantesca ola que podría romper y ahogarnos. ¿Ahogarnos? ¿De dónde me vino la idea? Lo ignoro. Y no obstante parecía ahogarme cada vez más, al punto de... Algo blando chocó contra mí. El niño se había dormido y su cabeza acababa de dar contra mi hombro. El hombre del periódico movió las manos y el periódico cayó abajo del asiento. La boca del hombre parecía dar un grito urgente en dirección al techo. Unas bocanadas de aire entraban, se hundían allí en el momento preciso. Alguien se puso de pie y apagó la luz. El rostro del hombre del periódico perdió su aspecto sanguíneo para volverse cadavérico bajo la bombilla de luz. La claridad era azulada y difusa, pero tan densa que hacía pensar en una brusca inundación. En un segundo, en el más perfecto silencio, los vidrios se habían quebrado y había penetrado el agua en el compartimento, mezclándose con el aire hasta conformar un nuevo producto tóxico, opresivo, imposible de digerir. Verdaderamente imposible. ¿Cómo podía ser que los demás no se dieran cuenta de ello? El aire azul se ensombrecía porque empezaba a mermar, tan tenebroso que iba volviéndose fluido, y con él arrastraba el calor y el humo, la luz y los ruidos. El aire. ¿Cómo no había pensado yo antes en él? El tejido necesitaba oxígeno, también el niño, si deseaba llegar a la adultez. Y el hombre dormido cuya boca se abría cada vez más, cuya garganta se volvía más y más profunda. Todos necesitaban oxígeno, con sus enormes orificios nasales abiertos como fauces, sus orejas como cañerías y sus cuerpos ávidos de inhalar, de ingerir sin tregua. Hice un gesto. La cabeza del niño se movió y fue a dar contra otro viajero.
Seguidamente vi el tejido en el suelo junto al periódico. La cabeza de la mujer colgaba como si tuviera el cuello roto. Acababa de caer dormida y respiraba ruidosamente. El aire se abría paso con dificultad, luchaba a fin de penetrar esa inmensa planta carnívora, de entrar allí para siempre. ¿Para siempre? ¿Por qué razonaba yo así? El aire que inhalábamos tenía por fuerza que ser exhalado. ¿O acaso el aire que inhalan los hombres dormidos no vuelve jamás? Si el oxígeno aspirado por las plantas se vuelve gas carbónico, el oxígeno que aspiraban estos hombres se convertía en un gas tóxico que... Verdad era que en ese compartimento el calor poco a poco formaba una gran coraza velluda, casi pegajosa. No podríamos tal vez... Empecé a decir. Inútil agregar otras palabras. Nadie oía. Estaban todos dormidos, hasta el padre contador. Abrir la ventana, sin duda. Abrir la ventana y dejar que el aire entrase. Me incorporé sorprendido al comprobar el esfuerzo que demandaba ese gesto, como si tanto calor me hubiese colmado de una nueva densidad. Faltó poco para que me desmayara. Cuanto más cerca del techo, más calor había. Allí todo parecía envuelto en la bruma. Allí las cosas eran de vagos contornos. Intenté abrir la ventana con todas mis fuerzas. No hubo modo. No cedía. Mientras tanto, las cabezas que apenas se sostenían sobre esos hombros, las cabezas basculaban como enormes bulbos hinchados, inhalaban el escaso aire que quedaba, aspiraban glotonamente y nada soltaban a cambio. Me precipité a la puerta que daba al pasillo del vagón. Quise girar el picaporte, pero fue en vano, no se abría. Despertar a todo el mundo, única y última medida para no morir asfixiado, obligarlos a exhalar todo el oxígeno absorbido por su sueño. Salté encima del hombre del periódico, lo sacudí por los hombros. No despertó. Aullé unas palabras al azar, en vano. Sacudí a la tejedora, pero no reaccionó, dormía. Probé después con el niño. Tampoco pude arrancarlo de su sueño. Debí agacharme para huir del vértigo que se extendía cerca del techo. Me arrojé sobre la empleada doméstica, le propiné 1, 2, 3 cachetadas, hundida en su sueño. Sonreía. Todos dormían, satisfechos, confiados, vivos, respirando regularmente, pero cada porción de aire que inhalaban se perdía sin remedio alguno. Todo se perdía, sí, y yo me sentía perdido, salvo que pudiera evitar la ventana. Claro que sí, tenía que romper ese vidrio y entonces me quité uno de los zapatos y lo arrojé contra el vidrio, que acusó el golpe y nada más. Recogí el zapato y golpeé, desesperado, lo más fuerte que pude. Como respuesta hubo un sonido ajeno al vidrio, el sonido de un material indefinido, imposible de romper. Como una sábana inmensa, el calor me iba envolviendo. Debí ceder, tomar asiento y permanecí en un rincón como escondido. Tan solo mis manos intentaban salvarse, escapar. Dormir era acaso el último recurso. Dormir tal como ellos dormían. Ellos dormían y sus fosas nasales habían devorado ya sus caras como enormes agujeros. En cuanto a mí, no tenía más fosas nasales, sino un rostro de yeso, privado de aire. Y, en simultáneo, sentía el contacto de algo tan ardiente como un trozo de hielo, un círculo que me apretujaba las sienes, unos tentáculos de humo, un vacío más
fuerte que el acero, un azul más horripilante que una pizca de rojo. Ese rojo cuyo aire tan deseado yo tocaba en ese instante no era tal vez más que una de esas grandes bocas que no dejaban de aspirar, egoístas, muy abiertas en medio de una masa informe de noche azul y carne blanca, de agujeros y objetos flácidos. Si tan solo yo hubiese podido encontrar la fuerza necesaria para ordenar que se cerraran, la fuerza para coserlas y hacer de ellas unas simples cicatrices inofensivas, pero no. Yo acababa de caer en una especie de agujero entre el techo y el suelo del vagón, y por encima de ese agujero un rostro, otro rostro, me observaba desde algún sueño sonriente, irónico. Podía arrojarme contra esa boca y partirla en dos para tomar un poco de su sangre a cambio de mi vida. Podía arrimar mi boca y mendigar una gota de aire, tan solo una simple gota, por piedad. O tal vez podía, allí arriba, en el rincón más alto y lejano, activar la alarma, el último de todos los gritos de horror. Pero era inaccesible, pues ese azul completamente reseco ya se hinchaba de tinta negra y las últimas gotas de aire caían pálidamente en todas las gargantas mientras yo... Me pareció oír un nuevo sonido agudo que pasó frente a mis ojos como una flecha de neón lanzada en la oscuridad. Acto seguido sentí que iba a dar al suelo. Descendía en cámara lenta y el suelo me engullía como un lodazal. Se abría y luego volvía a cerrarse. Primero en torno a mis manos, después en torno a mi cara que se iba hundiendo y a mi boca que se abrió desmesurada, tanto como el agujero en que caía, hasta que un grito penetró de repente por mi garganta. Yo esperaba algo aún. No tengo más sueño. Protestó el niño. ¿A dormir? ¿O te daré una cachetada?, respondió entonces la madre. Radio ficción. Por las noches. En realidad, ¿qué estás haciendo cuando repetís un mantra? Es como que fijando algo. O limpiando algo. O limpiando algo. No lo sabemos. Claro. Ahora yo digo, si realmente, y de lo cual creo, que las palabras se crearon, y creo que los dibujos en las cavernas son los antepasados de las actuales palabras, ¿no? Uh-huh. También pienso que si sirven para representar algo real que ocurrió, también sirven para lo opuesto. ¿En qué sentido? A ver. Para representar algo que no es cierto. Que no ocurrió. Y que no fue ocurrió, inventado. Y que fue inventado. Es producto de la imaginación. ¿Y con qué fin? Deseo. Con el fin de crear en vos una imagen que a mí me convenga a costa de tu beneficio. Si yo puedo representar lo que yo quiera. Uh-huh. O sea que las palabras, que son como instrumentos, o más que instrumentos, son herramientas, se usan para todo fin. Un cuchillo puede usarse para hacer una artesanía, también puede usarse para comer y para matar. Sí. Las palabras también representan algo que yo deseo que vos tengas en esa imagen que estás creando a partir de ellas, de mis palabras, sí, y puedo generar en vos todo lo que quiera, todo lo que yo quiera. Seguro. Y nosotros, de hecho, con las palabras podemos generar eso mismo en nosotros. A mí me pasa... Perfecto. Sí, tal cual. Ustedes, tal cual. Hoy cuando llegué me dijeron, ay, qué linda que estaba, pero porque estaba con el pelo suelto y qué sé yo. Pero tenía un semblante especial porque creo que en la distancia que hacía desde casa hasta acá, que no son tantas cuadras, siempre es muy repetido el trayecto. O sea, necesito hacer algo en mi cabeza que me permita, más que estar presente, hacer que el tiempo pase o decirme, me digo cosas, ¿no?
de repente empecé a como empecé a agradecer por muchas cosas muy chiquitas de mi vida. Y me encontré que en muy poco tiempo ya estaba a una cuadra del estudio y me sentía como rebosante de energía, o sea, como que si hubiese podido caminar 20 cuadras más, digamos, eso es lo que sentía. Digo, que yo me venía contando algo que o sea, venía siendo como un recuerdo, ¿no? Bueno, pero eso agradeciendo, decía, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo otro, gracias. Y agradezco por esto, y también agradezco Y llegó un momento que yo me sentía cada vez más energizada, claro. Sí, y había recorrido un montón de cuadras sin darme cuenta. Sí. O sea, y yo lo uso como un recurso muchas veces, más que nada cuando estoy así como un poco pinchada o cansada, pero me cuento algo que es real, pero que no lo recuerdo todo el tiempo, o es como hacer un listado de compras, ¿entendés? Y anotarlas. Un día faltan tal cosa, y ponerme a pensar, ¿qué me falta? Bueno, pero si uno es capaz de hacer eso en beneficio propio, también es capaz de hacerlo en perjuicio de sí mismo. Sí. Como cuando digo no puedo tal cosa. Claro, te vas saboteando. Claro. En vez de energizarte, te vas saboteando. El autoboicot. Y haces eso lo hacemos muy seguido. Claro, exactamente. Bueno, pero eso no te habilita para que vos incorpores a tu cabecita esa cacerola que tenés puesta que realmente no le queda muy bien. No le queda muy bien. ¿No les gusta? No. Ya está fuera de moda. Vivo a la vera del bosque, cosa que suena dulcemente bucólica, pero en este caso es a más no poder urbana, aunque fronteriza. Vivo en la frontera de lo que en otras ciudades se llamaría el bosque central. Aquí apenas central en 3 de los 4 costados. En el cuarto, el bosque delimita con la nada, es decir, con ese río tan vasto que no deja ver la otra orilla. Ahí vivo por elección. Me gusta. Y quiero aprovecharlo al máximo, para lo cual tengo perro que disfruta de cada árbol y de todo centímetro de tierra y no deja de husmear cada rincón y de marcar territorio como si fuera propio. Y por consecuencia, mío. Se me podría acusar de apropiación por vía del meo canino si no fuera que somos muchos los que por acá paseamos o nos dejamos pasear por esos cuadrúpedos afables, los mejores amigos del hombre, como dicen. Los mejores amigos de la mujer también. ¡Qué buena compañía me brinda este bastardo! Su certificado de vacuna antirrábica firma, de raza mestizo. Gran cosa. Y le digo a los que preguntan la estúpida pregunta que se trata de una raza peruana, y perruna naturalmente, raza llamada Cusco. Y el que quiera entender, que entienda. Se trata de un Cusco negro simpático, cachorrón, efusivo, al que en la intimidad del hogar llamo el super groncho. En la calle responde, cuando se le da la gana, al más culto apelativo de sombra. Sí, es macho. Vuelvo a aclarar como tantas veces en la calle. Sombra es el apellido. Lo llamamos por su apellido, como Don Segundo. Sombra. Su primer nombre es a veces Nelson y a veces Ángel, pero no usamos ni el uno ni el otro. Nelson en homenaje a Mandela y Ángel porque en algún lado leí que la manchita blanca que lucen ciertos perros negros es la marca del ángel. Este lleva a su ángel en el medio del pecho como una afirmación, breve pero rotunda. Es un cusco mediano, peludito, orejita parada y cola mohawk algo cursi. Animal muy poco intimidante. Y sin embargo, la otra noche vivió su hora de gloria. Habrá que tenerle más respeto. Cuando se eriza tiene algo de hienita negra. Chiquita para hiena. Era bien tarde cuando salimos con mi amigo a pasearlo entre los árboles
Y ahí nomás, a la vuelta de casa, a metros del asfalto, le conocí el calibre. De mi amigo no puedo decir lo mismo. En la noche de marras, un hombre apareció de golpe. Un tipo que dejó a sus espaldas lo que podríamos llamar la civilización y empezó a internarse en el bosque urbano. El perro que no entiende de fronteras se le fue al humo, quizá queriendo defender a su caperucita. Yo, de este enemigo lobo. Se le fue al humo y lo chumbó a prudencial distancia, y el hombre, desatendiendo las sabias recomendaciones en semejante circunstancia desdichada, no supo quedarse quieto y se empezó a sacudir, nervioso, sin saber hacia dónde enfilar. «¡No se mueva!», le recomendé mientras me iba acercando. «No se mueva, es cachorro, no le va a hacer nada». El tipo no estaba para sensateces y, como en corrido mexicano, echó mano a la cintura y una pistola sacó. Revólver o pistola de muy buen tamaño, debo reconocer, aunque desconozco detalles de balística. «Agarre al perro o lo mato», me dijo el tipo. Le creí, y por esos pasmosos milagros de la mente humana en la cual no puede una confiar en absoluto, no sentí ni una pizca de miedo. Imprudente de mí. En el bosque, aunque bastante cerca de la orilla. En ese descampado a las 2 de la mañana, sin un alma. ¿Y mi amigo? Sola, sí, con perro que le ladraba. Al otro, perro chumbándole al chumbo, incontenible. Me acerqué parsimoniosamente para no alarmar a la dupla can-hombre que, revólver por medio como un hiato, como la célebre barra entre significado y significante, formaban un todo. Estas sesudas reflexiones no las tuve entonces. Apenas a duras penas las tengo ahora, ya lejos de toda amenaza. Entonces tuve otra impensada salida que ahora no tildo de sesuda, sino de suicida, porque fue sujetar al can, parsimoniosamente, ya lo he dicho, levantar la vista y tras fija observación del amenazado amenazador, exclamar con tono liviano: «¿Qué haces vos tan joven con un revólver?». Frase que ahora me suena, y sé que estoy en lo cierto, a lo más insensato de la tierra. Pero en aquel momento, del alma, del más recóndito rincón donde se agazapan las exclamaciones que acabarán por perdernos, me salió la antológica frase: «¿Qué haces vos?», etcétera. Tengo colección de esas. En otra oportunidad exclamé: «Soy una señora grande», cuando me quiso violar o algo parecido a un colectivero despistado. Bueno, pero esa es otra historia. «¿Qué haces vos tan joven con un revólver?», es la frase que hoy nos preocupa, a mí y a mi perro, porque lo que es a mi interlocutor de aquella noche, la pregunta le resultó lo suficientemente lógica, dadas las circunstancias, como para contestarla. «Soy policía», me dijo, y logró despertar mis iras, que hasta ese instante estaban dormitando a la deriva. «Policía», mascullé entre dientes, «tenerle miedo a este cusquito. Vergüenza debiera darle, cagón, y pensar que pacíficas ciudadanas como una esperan que nos defiendan. Policía, cagón y para colmo prepotente». Reflexiones sensatas, todas ellas generadas por las circunstancias, pero afortunadamente masculladas, espero, como ya estipulé, masculladas entre dientes, cargadas de veneno, sopladas con asco, pero con cierta contención y medida, mientras en el fondo del jardín mi fornido acompañante y amigo se hacía el oso.
Acerquéme entonces a él y díjele: vayamos a la comisaría. ¿A la comisaría? Estás loca. ¿Vos sabés en qué país estamos, mujer? La cana puede ser peor que los chorros. Ese tipo tenía un chumbo. ¿Y qué? ¿Te vas a arriesgar por eso? Lo menos que te puede pasar es perder el tiempo, que te tengan ahí horas y horas para tomarte la denuncia. Lo más no sabemos, y de todos modos, si él es cana, ¿qué vas a lograr denunciándolo? Nada. Lo voy a humillar, eso. Lo voy a humillar. Imagínate tenerle miedo a este cusquito de Morondanga. En el camino, entre protestas, mi amigo me contó la historia de la mujer que oyó ruidos en su casa de campo y espió por la ventana y vio a alguien intentando robarle la bomba de agua. Puso a funcionar la bomba. El tipo huyó. A la mañana siguiente, en la correa del motor encontró un dedo cercenado. Y más tarde encontró el complemento. Desde la puerta de la comisaría donde había ido a hacer la denuncia vio, a tiempo, al joven cabo con la mano vendada y la venda ensangrentada. Pudo huir. Sí, huir es en este caso la palabra. Digamos que escuché la historia con media oreja. Mi obsesión de humillar al maldito era más fuerte que toda sensatez. Y también mi miedo. ¿Qué hacía un hombre armado paseándose tranquilamente a la vera de mi hogar? Tenía una pregunta en la punta de la lengua. ¿Tienen ustedes personal de civil patrullando la zona? Formulé en tono digno al llegar a destino. No, Me contestaron los azules con igual dignidad. en absoluto. Y entonces me largué a narrar la vicisitud canina escamoteando el detalle de mis balbuceos indignados. Yo sabía, dije muy ufana, recalcando la rima. Yo sabía que no podía ser policía. Tenerle miedo a un cusquito de este porte. Me indigné para que no quedaran dudas del porte del cusquito ni del indigno coraje del hombre armado. Los azules resultaron bastante bonachones, debo admitir. Lo miraron a sombra, sonrieron, me dejaron progresar en mi diatriba. Llamaron a un tercero. Soy el subcomisario fulano. Dijo el tercero. ¿En qué puedo servirla? Dijo. De civil ese tercero, pero de porte imponente. Bueno, le dije. Le dije, vecina de la zona y me pasó tal y tal cosa y yo sabía que no podía ser policía de civil, como dijo, porque claro, asustarse vio de este tiernito animalito tan poco intimidable, bla, 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 bla. ¿Cómo era el sujeto? Era así, ya está, delgado, con bigote y cobarde. ¿Cómo puede ser que ande esa gente armada suelta por mi barrio? Hay personal de civil custodiando el hipódromo. Está lejos el hipódromo. Sí, pero los muchachos se distraen mirando los autos estacionados en el bosque. Con parejas. No lo dijo. Se distraen, dijo. ¿Cómo? No lo dijo. Y yo, juro que no era para vengarme, más bien para hacerme la que no registraba esa frase tan cargada de significados inquietantes. Y yo entonces quise dar vuelta al mostrador tras el cual se escudaba el subco y mostrarle de cerca al Cusco con ánimo de desprestigiar para siempre a su atacante. Ni un guardia del hipódromo, empecé a decir, minimizando a mi humilde perrito. ¡No se acerque! Casi gritó el subcomisario. ¡No se acerque! Lo miré, interrogante, azorada, espantada más bien. Soy alérgico. Aclaró el subcomisario, tarde.
Salimos medio corriendo de la comisaría con mi amigo, porque no pudimos contener más las carcajadas y nos reímos por cuadras y cuadras en medio de la noche hasta que por fin descubrí el motivo que me había llevado hasta la comisaría, arriesgando, no digo mi libertad, pero sí mi tiempo y aún quizá mi tranquilidad de espíritu. Había ido sencillamente para conseguirle un final a esta historia, o más bien un estrambote. Radioficción por las noches. En el programa de hoy escuchamos Los vecinos, Mario Benedetti. Voces, Enrique Di Masi. Al abrigo de un turbante, Marina Colasanti. Voces, Dora Sajevicas. El tren nocturno, Jack Stenberg. Voces, Paulo San Martín. Estrambote, Luisa Valenzuela. Voces, Dora Sajevicas, Enrique Di Masi. Contactanos en www.facebook.com/radioficción por las noches o a nuestro mail radioficcionporlasnoches@gmail.com.